Spotify. Om Radio Podcast. Genera conciencia en la web con Om Radio. Nuestros medios de contacto: WhatsApp y Telegram 2225 77 77 86. Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión. Om Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. Deporte, ambiente y salud. Cultura saludable en 360 grados. Iniciamos. Saludos amigos de Om Radio y DAS Deporte, Ambiente, Salud. Espero que se encuentren muy bien. Y pues bueno, ya listos para cerrar el mes. Y pues ya estamos en el último lunes 31 de mayo. Que ya pues con esto terminamos el mes de mayo y viene un mes súper interesante, pues porque no solamente porque son elecciones, ¿verdad? Sino porque pues viene otro reto y otro mes más para seguir adelante en nuestros propósitos, en aquello que te hayas propuesto para generarte valor como persona, hacia ti, a tu familia, a tu comunidad. Y bueno, estoy muy contento porque tenemos dos invitados especiales. Tenemos al profesor Oscar Cabañas. Querido Oscar, qué gusto. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muchas gracias, muy bien, gracias. Un saludo para todos tus radioescuchas, para gracias. ti, para todos los que están acompañándonos en este momento. Gracias, muchas gracias, Oscar. Y tenemos enlazado que está desde Veracruz, el ingeniero recientemente egresado de la Universidad de las Américas, ingeniero en energía, nuestro querido amigo Iván Cabañas. Iván, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Gracias por invitarme el día de hoy. Gracias. Bueno, pues amigos y amigas, vamos a tocar dos temas que son súper interesantes el día de hoy y que espero que te agraden, porque uno nos va a dar un poquito del conocimiento. El primero de ellos, y es el que vamos a abordar ahorita con Iván, vamos a abordar este tema de cómo poder llevar a cabo en tu hogar, precisamente en función de la salud y la sustentabilidad. Tomemos un poquito de conciencia, cuáles son aquellas actividades y cosas que podemos hacer para reducir el impacto de nuestra forma de vida. Y es por eso que precisamente invitamos a Iván, precisamente que acaba de egresar de la Universidad de las Américas, Puebla, y que nos va a platicar un poquito sobre el tema. Y muchas gracias, Iván, por enlazarte con nosotros. Y sabemos que esto va a generar mucho valor y conocimiento para quien no lo tiene, porque dicho sea de paso, pues el país y el mundo, pues solamente nos fue prestado un ratito, ¿verdad? Y a final de cuentas lo vamos a tener que dejar en las nuevas generaciones. Y pues también cómo podemos o qué podemos hacer para dejárselo un poquito mejor en el estado de equilibrio ecológico. Y bueno, muchas gracias, Iván. Y quisiera preguntarte, primero que nada, que nos platiques un poquito en este tema. ¿Por qué consideras que en este momento, es decir, que la pandemia nos tiene que generar un cambio en la forma de vida, en la forma en cómo vivimos actualmente, o bueno, que ya no es como era antes, pero por qué es importante generar un cambio? Ok, muchas gracias, Antonio. Pues mira, creo que dentro de los cambios que ha traído consigo la pandemia es la digitalización de muchas de las actividades que antes solíamos hacer presenciales. O sea, lo hemos visto en las clases, lo hemos visto en el trabajo, todas las empresas que se han cambiado a la modalidad home office, en algunos trámites, en el entretenimiento, en las compras que hacemos, hay muchísimas actividades que antes hacíamos presenciales y que ahora las hacemos en línea. Entonces, este proceso de digitalización ha afectado pues nuestros hábitos en los que consumimos, nuestros hábitos de consumo, nuestra manera de consumir, a la vez que amplía nuestra comodidad, porque ahora todo esto lo hacemos desde nuestra casa, desde nuestro cuarto, desde nuestra cama, y toda esta actividad física que antes hacíamos día con día,
que aunque fuera mínima, era constante, pues ya no la hacemos. Por ejemplo, pues ir a la universidad, ir al trabajo, ir al súper, caminar en el súper, ir a la tienda, ir a hacer un pago, todas estas cosas que antes solíamos hacer, ya dejamos de hacerlas. Ahora con el tema de la vacunación, pues paulatinamente podemos regresar a hacer estas actividades de manera presencial como ya las hacíamos antes. Y yo creo que es muy importante que retomemos precisamente estas actividades en la medida de lo posible que lo permita, pues con el tema de la vacunación, de la contingencia sanitaria, que regresemos a hacer estas actividades y que no caigamos que no nos quedemos estancados en esta comodidad que ha creado toda la modalidad en línea. Creo que eso es lo más importante. Es lo más importante, ¿verdad? Fíjate que escucho mucho mencionar que hay empresas que ya se van a quedar en un modelo híbrido, es decir, algunas cosas las van a hacer presenciales, otras las van a seguir haciendo en línea. Definitivo, aquí uno de los impactados fue el turismo de negocios, porque creo que los viajes de negocios prácticamente ya se acabaron, ya no hay, pues ya casi todo se va a llevar en línea, pero también hay algo muy cierto y que también platicábamos cuando estábamos conversando sobre esta entrevista, y que es la huella de carbono de la forma en cómo vivimos, ¿no? Entonces, platícanos un poquito, Iván, sobre esta huella de carbono. ¿A qué le llamamos huella de carbono que dejamos cada uno de los que vivimos en el planeta, y cómo se mide este impacto? Muy bien, gracias. Mira, la huella de carbono, Antonio, es la suma total de todos los gases de efecto invernadero que se generan en la actividad, en la producción de un producto, de un servicio, desde que se crea hasta que deja de ser útil, hasta que termina su vida útil. Es decir, es todos los gases de efecto invernadero que se generan desde que es producido, desde que se transporta, el tiempo que es utilizado y hasta que se desecha, hasta que termina lo que llamamos su vida útil. Okay. Dentro de las actividades que nosotros llevamos a cabo del día al día, nosotros consumimos diferentes productos, diferentes servicios, consumimos muchísimas cosas, y la mayoría, bueno, muchas de estas cosas, yo creo que fácil el 90 o 95% más de estas cosas tienen una huella de carbono, y la parte más representativa de esta huella de carbono es el transporte y la producción. Cuando a nosotros ya nos llega un bien o un servicio, por ejemplo, cuando vamos al súper, te apuesto, y a lo mejor si nos ponemos a pensarlo, es algo que hace mucha lógica. Es mucho más el tiempo que pasa desde que una planta, vamos a pensar una papaya, es mucho más el tiempo que pasa desde que la papaya se siembra, crece, se transporta hasta donde tú vas y la compras, ajá, que el tiempo que pasa en nuestro refri y nos la comemos. Y es precisamente todo este tiempo, todo este proceso de transporte y de producción, lo que genera el mayor volumen de nuestra huella de carbono. Ahora, la huella de carbono, nosotros en México, bueno, en el planeta, el promedio de la huella de carbono de una persona es de 4 toneladas anuales. Nosotros en México tenemos un promedio de 3.79 de huella de carbono per cápita, por debajo. Toneladas de carbono per cápita. Y por ejemplo, pero los países que son más desarrollados, por ejemplo Estados Unidos, su huella de carbono per cápita es de 16 toneladas. Entonces, wow, entre más procesos industrializados, entre más procesos automatizados, más importaciones, si los productos que consumimos localmente no son producidos localmente, sino que son importados, aumenta el transporte, aumenta la cantidad de procesos que se le tienen que meter a la producción, entonces aumenta la huella de carbono. Y esta se mide de manera, pues cuantificando precisamente todas estas microemisiones que suceden durante toda la cadena de producción y de transporte, hasta que llega pues finalmente a nosotros, que somos el consumidor final. El consumidor, o sea, como quien dice, el que te lo comes ya. Es decir, fíjate que... Exacto. Perdón, quiero hacer una pequeña pausita nada más para saludar a quienes se están conectando ya, a mi querido Armando Garduño, saludos Armando, a Riviera Maya, Angie Vázquez, mi querida Angie, Angélica Casados, Angie, muchas gracias y muy buen día.
Gracias por conectarse, Gaby Escamilla, Patti Roselo, gracias Carol también. Saludos a los amigos de Coparmex, que también sé que nos siguen día con día. Muchas gracias por estar aquí presentes. Y bueno, si tienen una pregunta sobre el tema, adelante, con muchísimo gusto. Quizás entonces sea a lo mejor un tanto obvio, pero quiero que así planteando ya en la vida práctica, ¿qué podemos hacer para poder reducir al máximo nuestro impacto en esta huella de carbono, digamos, en la vida diaria? Okay. Cosas así. Mira, perdón. Lo que podemos hacer, tenemos yo creo que entender dos cosas primordialmente. La primera es que no podemos reducir a cero nuestra huella de carbono. Eso es prácticamente imposible, reducirla a cero. Lo que sí podemos hacer, y bueno, y también la segunda cosa es que no es algo que sucede de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque como decía antes, el mayor volumen, la mayor parte representativa de nuestra huella de carbono se deriva de nuestros hábitos de consumo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues cambiar nuestros hábitos de consumo. Nosotros, en todo, como te decía antes también, la huella de carbono está involucrada en todo lo que consumimos, sean productos, sean servicios. Y no solo en la comida, o sea, por ejemplo, todo lo que nosotros pedimos por internet, nuestro coche, todo eso tiene una huella de carbono. Y no se refiere únicamente a las cosas en las que nosotros directamente quemamos combustible, como por ejemplo andar, movernos en nuestro móvil, ese tipo de cosas. Por ejemplo, si tú bajas a tu cocina y te haces un sándwich, la huella de carbono está involucrada en todo el proceso que toma hacer y empacar y transportar el pan, lo mismo con el jamón, lo mismo con la mayonesa, con la mostaza, con todo lo que le pongas. Entonces, lo que tenemos que hacer para comenzar a reducir esta huella de carbono es cambiar nuestros hábitos de consumo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Hay muchísimas cosas que podemos cambiar en nuestro día a día. Creo que una de las primeras, y considerando que dentro de nuestra huella de carbono como personas, la mayor parte es el transporte, no solo de bienes, sino transporte de nosotros, es que deberíamos reconsiderar qué tanto y qué tan seguido viajamos nosotros. Viajes fuera de nuestra ciudad, fuera de nuestro estado, y nuestra propia manera de manejar, de transportarnos dentro de la ciudad. Ahora, muchas veces a lo mejor se ha hablado de que para hacer un poco más eficiente esto, es bueno utilizar el transporte público, hacer en bici, ir caminando, pero si somos realistas, en nuestro día a día, una persona que trabaja no se va a ir en bici a su trabajo, no se va a ir caminando a su trabajo. A lo mejor con el tema de la pandemia, hacer carpool no nos inspira tanta confianza como cuando no había pandemia. Entonces, algunas cosas que podemos hacer en específico en este tema del transporte son, por ejemplo, considerar tener presentes y limitar, ser más gentiles en el uso del acelerador y de los frenos, es decir, aprovechar las pendientes naturales que hay las pendientes pues naturales que hay en la ciudad, no acelerar, frenar con poca fuerza. También dentro de lo mismo del transporte podría estar llevar al coche a que tenga sus servicios regularmente cuando le tocan, porque un coche que funciona bien no se sobrecarga y por lo tanto funciona de manera óptima, es decir, genera el mayor volumen de contaminantes posibles. Sobre la misma línea está checar las llantas, que estén bien llenas de aire, utilizar los coches que tienen cruise control, utilizarlo cuando estemos en distancias largas, a lo mejor hacer carpool también, y limitar, por ejemplo, el uso de cosas, ¿verdad?, que son extras. Exacto, que el carpool es compartir. O sea, y a lo mejor, por ejemplo, reducir el aire acondicionado. Todas esas son cositas que sí podemos hacer en nuestro día a día y que no necesariamente afectan la manera en que nos movemos. Fíjate, qué importante. Ya se mencionaron ahí varias cosas que creo que en nuestro día a día podemos hacer. Pensaba en el vehículo, por ejemplo, ahora que están surgiendo estos vehículos que son híbridos, o los que son a gasolina, pero de nueva generación, también muchos de esos ya incluyen un asistente para que te va dando un poquito de tips de cómo hacer más eficiente el uso del combustible, ¿no? Y ese es exactamente a lo que pienso que te estás refiriendo, es decir, buscar esos hábitos que te permitan, obviamente, pues hacer una quema menor del combustible
y que eso pues obviamente a la larga pues permita generar no solamente un ahorro, porque pues a quién le dan, así que un ahorro que llore, ¿verdad? Pero sino que también generar menos contaminación. Y en el tema de los alimentos, yo supongo, ya en base a lo que acabas de decir, mientras menos transformaciones tenga lo que comamos, que eso ya lo hemos venido diciendo en otros programas, pues es mejor, ¿no? Exacto, claro que sí. De hecho, lo ideal en cuanto al tema de la alimentación y de la huella de carbono de nuestros alimentos es situar nuestros alimentos, situar lo que consumimos lo más abajo que se pueda en la cadena alimenticia. Es decir, entre más procesos tenga, como tú lo mencionas, es algo que lleva más, necesita más insumos para producirse. Y de hecho es algo muy interesante porque particularmente para la comida, el mayor volumen de la huella de carbono o la mayor parte de la huella de carbono de la producción o de la generación de una comida es precisamente en la generación, no en el transporte. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a pensar en la carne que compramos en el súper. Transportar a unas vacas de un lugar a otro sí tiene una huella de carbono considerable, pero toda el agua, toda la comida y todo el terreno que se ocupa para que la vaca llegue a la edad adulta es masivo y puede ser hasta 100 veces más grande que lo que se ocupa para que te llegue la misma cantidad de proteína en un volumen similar de alimento, en un volumen similar de otro alimento que está hecho con base de plantas. Por eso se habla mucho de la dieta vegetariana, de la dieta vegana. O vegana, ¿verdad? Sí, es cierto. No solo en el tema ético de salvar a los animalitos y pues y todo eso, sino en el tema ambiental, porque producir la misma comida producir comida con el mismo valor nutricional que la carne, que no tenga carne, es mucho más barato y es mucho más sostenible en términos ecológicos y más sano también que producir carne roja, generar carne roja, principalmente la carne roja. Eso es muy cierto, fíjate, qué gran verdad. La proteína de origen vegetal suele ser una proteína con menores consecuencias, sobre todo porque ya lo estamos viendo en el tema hormonal. A nosotros en DAS nos toca recibir mucha gente que no es menor, la gente que tiene también desequilibrios hormonales, y ya a la hora de que preguntamos un poquito sobre el tema nos damos cuenta que porque también ingiere mucha carne, come mucha carne. Entonces eso es un tema que también es una consecuencia de la proteína animal, y bueno, la proteína vegetal pues no tiene estas contraindicaciones, pero creo que apenas estamos descubriendo esa riqueza, ¿no? Y eso es algo súper importante, ¿no? Interesante, porque realmente es invitarnos a tener una nobleza y una calidad de vida gracias a nuestras innovaciones, a nuestras interacciones que pueden ser nuevas con el medio ambiente y con la forma en la que estamos viviendo. Exacto. Finalmente estamos proyectando así, o con estas ideas, un mejor futuro, ¿verdad? Un mejor futuro para nuestras generaciones, porque hace falta mucha innovación en este sentido. Exacto, y yo creo que nuestros ingenieros de hoy en día, eso es lo que van a hacer, o sea, van a generar nuevas formas de vida. Y esa es una de las preguntas, porque dos de las preguntas que te quería hacer ya las respondiste, y estuvo súper bien eso, porque como que se hilaron los temas. Pero esa es otra pregunta que te quería hacer, Iván. Por ejemplo, en nuestros hogares, ¿hacia dónde nos dirigimos en nuestros hogares a futuro si tomamos conciencia de estos temas, obviamente pues para las próximas generaciones? Ok, yo creo que en ese tema hay 3 palabras que son claves para definir esta tendencia que tú mencionas. Uno es, como lo mencionamos ya, la decarbonización, es decir, de todo lo que nosotros consumimos, de todos los procesos de recursos, materiales y energéticos que están involucrados para hacer funcionar un hogar, es la decarbonización, es decir, cambiar como te decía, los productos, los energéticos que nosotros consumimos a otros que para producirlos no utilicen combustibles fósiles, o que al momento de nosotros producirlos, nosotros no utilicemos combustibles fósiles. Esa sería la primera, decarbonización. La segunda es la descentralización. Y esto alude más al tema del consumo energético. Descentralización se refiere a que
una de las tendencias que a lo mejor aquí en México no está muy presente, pero en otros países sí, en otros países más desarrollados como Estados Unidos, países europeos, es la descentralización del sistema eléctrico. Es decir, que todas las casas, las existentes y las que se están construyendo, que hay muchas que ya no se conectan al sistema eléctrico nacional principal, a la red eléctrica nacional, sino que se abastecen energéticamente, ya sea de proyectos sostenibles de esa área o con sistemas aislados, por ejemplo, sistemas fotovoltaicos aislados o sistemas de biomasa, pero ya no existe esta tendencia que antes había de centralizar todo el sistema eléctrico nacional de un país. Y la última sería precisamente la digitalización, que se refiere a que nosotros, en nuestras casas, se refiere al digitalizar cosas que antes se nos olvidaban a nosotros o que antes producían que aumentara nuestra huella de carbono en nuestras casas. Por ejemplo, la más común de digitalización que se me ocurre ahorita es hacer que nuestras casas sean inteligentes. Es decir, si somos personas que se nos olvida cada rato apagar las luces de las habitaciones que dejamos, digitalizar, automatizar esto, por ejemplo, con un sensor de presencia, que cuando ya no estás o cuando ya te quedes dormido, que no detecte movimiento, se apague. A eso nos referimos con digitalización. Aquí en México, por ejemplo, no utilizamos mucho lo que es calefacción. Utilizamos más lo que es enfriamiento, el uso de aires acondicionados. Entonces, regular o hacer inteligentes estos sensores de temperatura también es algo muy importante. Y otras cosas, naturalmente, que podemos hacer que no son tanto de tecnología, sino son acciones concretas que podemos hacer dentro de nuestras casas. Por ejemplo, aplicar una buena capa que insule nuestro techo para reducir a lo mejor nuestro consumo de aire acondicionado, nuestro consumo de energéticos para calentar. Es algo que se puede hacer. Podemos implementar sistemas de recolección de agua, podemos en nuestras propias casas tener un huerto para cultivar parte de lo que nosotros consumimos. Entonces hay muchas cosas que podemos comenzar, que no tenemos que hacerlas todas de un día para otro, para precisamente ir reduciendo nuestra huella de carbono en nuestros hogares y ser parte de este cambio que hay a nivel mundial en este tema de los energéticos. Eso es algo que definitivo lo tenemos que tener muy presente, ¿no? Yo creo que esta pandemia ya nos tiene que hacer pensar en qué cosas estamos haciendo mal con nuestro planeta, ¿no? Y actuar en consecuencia. Esos tips que nos has comentado son súper buenos. Y bueno, amigos, recuerden, si necesitan alguna información adicional o incluso quisieran que los visitaran en sus casas, bueno, pues ahí están los datos de DAS para que con muchísimo gusto nos escriben y pues igual Iván les puede hacer, bueno, aquí en Puebla, ¿no? Aquí en Puebla o Veracruz, les puede hacer alguna visita para darles algunas sugerencias de cómo hacer una vida más sustentable y más saludable. Les mandamos muchos saludos a gente que ya se acaba de conectar y que está presente. Saludos, mi querido Jorge, Jesús Arce. Jesús, mi querido Jesús, saludos a Chihuahua, saludos a Juan Carlos Cabañas. Ya sé que han estado, Brody. Saludos, cuídate mucho. Erika Cortés, mi querida Erika de la universidad. Muchas gracias. Y bueno, los que se están conectando. Mira, saludos también, Román. Román, mi querido Román, un abrazo muy grande. Pues gracias, Iván, te agradecemos muchísimo y la verdad es que esperemos que en otro programa podamos ampliar sobre estos temas porque son súper interesantes para la vida diaria. Claro que sí, gracias a ti por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Iván. Cuídate muchísimo. Saludos a Veracruz. ¿Qué tal está haciendo calor? Sí, un poquito. Okay. Bueno, sí. Pues cuídate. Saludos a todos y que estén muy bien. Vamos a hacer una pausa, amigos que nos escuchan, y regresamos con el siguiente tema ya súper encarrerados. Cuídense. Regresamos. Estás sintonizando Deporte, Ambiente y Salud. Continuamos. La Amatista. Sincronía para tu alma. Acompañamos tu camino con nuestros elementos holísticos. Conoce nuestros productos.
Contamos con sistema de apartado. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, además de servicio a domicilio y sistema de envíos nacionales. La Amatista, sincronía para tu alma. Acompañamos tu camino con nuestros elementos holísticos. Conoce nuestros productos. Contamos con sistema de apartado. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, además de servicio a domicilio y sistema de envíos nacionales. Visítanos en Río Verde 5925, Jardines de San Manuel. Te atendemos con gusto de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde. Que los ángeles de la prosperidad acompañen tu camino. Somos pensamiento y transformación positiva. Nuestra Escuela Metafísica Connie Méndez Verde Luz te ofrece una amplia gama de cursos apegados a las enseñanzas de Connie Méndez. Deja que la divinidad acompañe tu camino e intégrate a nuestras aulas virtuales para acercarte a la transformación por medio del pensamiento positivo. Cada palabra que pronuncias es un decreto que se manifiesta en el exterior. Las palabras construyen tu vida. Estás sintonizando Deporte, Ambiente y Salud. Continuamos. Amigos, ya estamos de regreso y ahora vamos a entrar de lleno a un segundo tema que la verdad a mí me resulta apasionante, porque sinceramente los temas de fe tienen muchísimo, están intrínsecamente vinculados a la vida del ser humano. Aquel que no conciba a la fe dentro de parte esencial de su vida, pues estamos limitados a que las cosas solamente queden en lo terrenal, ¿verdad? Sí, es verdad. Y estamos, precisamente, tenemos el gusto de tener a Óscar Cabañas nuevamente, que precisamente nos va a platicar. En algún programa recordarán que ya comentamos sobre este tema, pero ahora vamos a hablar un poco sobre teología bíblica de la educación por la bendición del Espíritu. Y esto hacemos a un lado temas doctrinales, temas institucionales, iglesias. Vamos a centrarnos en la enseñanza bíblica y el legado tan trascendental que Jesucristo, por ejemplo, en este caso, que es lo que vamos a abordar, lo que vino a dejarnos como el contenido principal para hacerlo vida, ¿no? Y pues bueno, Óscar, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Platícanos un poquito, ¿por qué le llamamos teología bíblica de la educación por la bendición del Espíritu? Sí, mira, pues es un tema que hace algunos años he venido yo pues esbozando, pero más bien a raíz de un acercamiento a lo que es la teología bíblica propiamente, está en lo que llamamos la Sagrada Escritura, la Biblia. La Biblia. Estamos hablando ahí de los primeros escritos que se dan hacia el siglo X, 970 a.C., con la teología que llamamos, los especialistas llaman la teología yavista, en la que a Dios se le llama como Yahvé Dios, ¿verdad? Que escriben, tiene su narración de la creación, de Abraham, de Moisés, en fin, ¿verdad? Es una primera teología que se escribe en esa época de David y de Salomón, de los reinados de David y Salomón, hacia el 970 más o menos, y estos escritos se van plasmando en lo que tenemos ahorita como Biblia, ¿verdad? Y se terminan en el primer siglo de la era cristiana, ¿verdad? Entonces empiezan con la teología yavista y terminan con los escritos de San Juan, ¿verdad? Que estamos hablando... Que es lo último, ¿no? El Apocalipsis. El Apocalipsis, su Evangelio, unas cartas, en fin, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, la teología bíblica está en esa gran biblioteca sagrada, ¿verdad? Exacto. En esos sagrados escritos que tenemos, y es teología bíblica de la educación, porque yo en mi formación, pues me encontré con un gran doctor en teología y un gran pedagogo, que fue San Juan Bautista de la Salle, el cual, precisamente tomando esta teología, la aplicó con toda sabiduría al mundo de la educación. Es decir,
¿Qué entendemos por educación? Pues la mejora de las personas. Okay. Las personas se hacen mejor, pero se pueden hacer mejor de varias formas. Según De La Salle, en uno de sus escritos dice, bueno, pero no convendría que atendiéramos solo a nuestros gustos, o solo a nuestras costumbres, o solo inclusive a nuestros razonamientos. Fíjate nada más. Dice, no, dice, ¿y qué tal si le damos el crédito a Dios? Claro. La fe a Dios. Y entonces lo hacemos por el gusto de agradarle a Dios. Y eso se encuentra en la Biblia. Entonces este gran doctor y pedagogo que existió en la historia, hace y plantea su mundo de la educación, de la mejora de las personas, desde el pensamiento bíblico milenario, ¿verdad? Es un pensamiento sabio. Y se da cuenta, bueno, yo me doy cuenta ahí al estudiar estas dos fuentes, ¿verdad? Que está por un lado toda la teología bíblica y el mundo de la educación de La Salle. Digo, esto es por la bendición del Espíritu, que es precisamente el tema que está. Entonces quisiera yo invitar a tus radioescuchas, claro, que claro, de alguna manera me están escuchando, y nosotros aquí, ¿verdad? A mí me gusta cuando hablamos de estas cosas proponerles este texto, ¿verdad? Que es de Mateo, dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es esta diapositiva. Porque es un texto de Mateo que me interesa mucho, porque es un texto que nos recuerda, y les digo que recordemos que estamos en la presencia del Señor, y les ofrezco esta expresión, bendito sea Dios. Porque la bendición del Espíritu, si quieres vamos a pasar a la siguiente, es la bendición del Espíritu, es precisamente eso, lo que hay en la Biblia, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿qué tenemos? La teología bíblica es un lenguaje que expresa el mensaje, o sea, expresa el mensaje en un mismo espíritu. Expresa este mensaje en un mismo espíritu, es decir, toda la teología bíblica está expresada en palabras, pero es un lenguaje que usa palabras muy, muy bien delimitadas con una gran carga de significado. Okay. Y al final de cuentas tú te das cuenta al estudiar que dices, este mensaje de diferentes autores, diferentes épocas, te habla de una presencia de un mismo espíritu. Okay. Y entonces eso lo tienes ahí, ¿verdad? Y entonces, de la educación, pues porque al tomar ese mensaje, en tu servidor que ha incursionado en todas esas materias de la teología bíblica y de la educación, digo, no, pues ¿para qué queremos el mensaje si no es para mejorar la vida de las personas? Exacto. ¿Verdad? Cualquier consejo, cualquier máxima, sea o no sea cristiana, de cualquier tipo, si no lo haces vida, pues entonces queda en letra muerta, ¿no? Exacto, o sea, son mensajes que ahí están, pero pues las personas un escritor piensa en un lector, ¿verdad? Entonces, y piensa en que cómo él mejoró, puede ofrecer las ideas y puede mejorar a esas personas que están leyendo este gran mensaje. Y por la bendición del Espíritu, porque es la forma, es decir, el Espíritu, lo que se llama en la Biblia el Espíritu Santo, es como la presentación de Dios hecha don y hecha regalo. Fíjate qué increíble idea. Exacto. Es como si Dios se hubiera envuelto con moño y regalo al corazón de las personas, y eso es lo que la teología bíblica llama Espíritu Santo. Dios, una persona, en su misma naturaleza, se da al corazón de las personas para que puedan hacer teología y hacer educación desde la perspectiva de Dios. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, ese es un punto fuerte. Ese sería el tema, ¿verdad? Y ese sería el tema central, ¿no? Ahora, sí, y eso sí es muy cierto, porque hoy en día, si lo vemos con toda frialdad, pues hay mucho desencuentro del ser humano con el ser humano mismo, ¿no? Así es. Tenemos un índice increíblemente exacerbado de violencia familiar, de homicidios, de secuestros, de amenazas, etcétera. Es decir, que el tejido social que debe caracterizar por pues una fraternidad, digamos, un amor, bien entendido y llevado a la vida diaria, pues como que esa parte se nos ha perdido, ¿no? Sí. Pero también a veces, y estoy consciente que a veces la misma gente a veces no sabe hacia dónde voltear, porque a lo mejor sus creencias de antaño, de tradición, pues a lo mejor también ya se vieron trastocadas porque no se siente
apoyado, digamos, por su iglesia como institución. Entonces, eso es algo muy importante y tú destacas y retomas el mensaje céntrico de Jesucristo, ¿correcto? Sí, así es, y lo tomo desde el tema bendición, ¿verdad? Porque la bendición, cuando te hablo de la bendición del Espíritu, la bendición destaca las maravillas de la generosidad de Dios. Las maravillas de la generosidad de Dios, porque esta generosidad divina despierta en las personas benditas, o en las personas, la acción de gracias, la adoración, la admiración. Las personas se vuelven bendición entre ellas mismas. Okay. Entonces, nos damos cuenta en la teología bíblica que el Espíritu es la fuente de la bendición, la cual es un don, pues para todos, ¿verdad? Exacto. En ese sentido, este tema de la bendición, si pasamos a la siguiente, este tema de la bendición es el tema principal del documento Ya Vista. El documento Ya Vista, en esta diapositiva nueva, es precisamente que se escribe hacia el siglo X. No es un acaso fortuito que se les haya ocurrido esta palabra por X, no, es con toda la intención. Fíjate, aquí encontramos en el libro del Génesis, esta teología, en el capítulo 12, cuando este grupo de teólogos en tiempos de David, pues ya en tiempos de David, cuando se escribe sobre Abraham, pues ya pasaron 900 años o casi 1000. Entonces, en tiempo de Abraham no se escribe su vida, sus llamados, pero sí en tiempos de Abraham no, pero sí en tiempos de David. Okay. Abraham es del 1850, ¿verdad? Y David Salomón es hacia alrededor del 970, ¿verdad? 1970. Okay. Entonces, este texto marca la pauta porque las personas, el grupo de personas que escribió esta teología ya vista, que es este tema el que está escondido en toda la Sagrada Escritura, es como una de sus grandes vértebras, ¿verdad?, bajo la cual podemos articular el significado. Dice, lo voy a leer, te dice, Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu patria, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Fíjate el primer postulado. Te dice, no eres tú, no es tu proyecto, por muy nobles no son tus pensamientos, mira, la vida se va a hacer divina, pero es por seguir. Por seguir, no por seguir tus impulsos, sino por seguir. Hay un proyecto divino de las personas, si te das cuenta esa intención de estos teólogos que escribieron, fíjate, si hablamos de 1000 años antes de Jesucristo, 900 más 2000, o sea, esto en escrito tiene 3000 años. Fíjate nada más. Y a lo mejor en la tradición oral, a lo mejor hasta 4000. ¿Verdad? Porque Abraham, si estamos hablando de 1850, casi 2000, ¿verdad? Es un tema milenario. Okay. Dice, la persona, y entonces fíjate lo que dice, de ti, o sea, habla Dios a Abraham, haré una nación grande y te bendeciré. Una palabra, bendición, te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Segunda vez, ¿verdad? Y luego le dice, bendeciré a quienes te bendigan. 1 y 2, van 4 veces. Y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Es decir, que el proyecto de Dios al cual invita a Abraham, lo convierte a la persona en bendita. Yeah. Es una invitación a tomar el proyecto de Dios y a convertirse en una bendición para todos los demás. Ese es un punto. Esta idea tan central que está aquí. Y ahí queda ya plasmado con claridad. Exacto, ¿no? Porque te habla de todas las... Eso es para todo el mundo. Y entonces en la siguiente, tú te das cuenta que, por ejemplo, no tenemos tiempo en este espacio para ver pues toda la riqueza, ¿verdad? Pero si te pongo, por ejemplo, a ver, vamos a irnos del siglo X antes de Cristo al siglo I de nuestra era, y ahí está este texto que les propongo de San Lucas. El mismo texto de la bendición, el Evangelio de Lucas, el último gesto visible de Cristo en la tierra que deja a su comunidad es la bendición. Fíjate cómo termina Lucas diciendo, lo sacó hasta cerca de Betania. Siguiente diapositiva. Exacto, lo sacó cerca de, o sea, estamos hablando de Jesús ya resucitado antes de despedirse de los discípulos, ¿verdad? Porque son las mujeres y los hombres, es un conjunto bastante sí, es numeroso, conformado, ¿no? Sí, exacto, por ellas y por ellos, ¿verdad?
Entonces, porque sí, eso hay que destacarlo. La innovación y el seguimiento de Jesús ha movido a un gran grupo de mujeres y de hombres a seguirle y a convertirse en bendición. Fíjate lo que les dice. Lo sacó hasta cerca de Betania, eso lo dice en el capítulo 24 de Lucas, versículos 50-53. Dice, y alzando las manos, los bendijo. Es el último pasaje de Lucas, dice. Y sucedió que mientras los bendecía por segunda vez, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo, fíjate, el efecto de la bendición, el gran gozo, de la alegría del corazón y de las personas, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Ahí está por tercera ocasión. Entonces, si te das cuenta, la palabra bendición te crea un movimiento, que como iniciativa es Dios y como respuesta es la bendición de las personas. Dios bendice y tú bendices a Dios. Y al mismo tiempo es como un dar y recibir, ¿no? Exactamente, es un movimiento, es un tema que es dinámico y que transforma a las personas en eso, en bendición. Y por último, también te damos en la siguiente, dice, la persona bendita se convierte en un punto de unión y fuente de irradiación de la bendición de Dios, pues revela su inagotable generosidad. San Pablo a los Efesios, por eso es que dice en un himno donde exulta, ¿verdad?, con los cristianos de Éfeso, lo tiene hacia el capítulo 1 de la carta a los Efesios, dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesús Mesías, que por medio del Mesías nos ha bendecido desde el cielo con toda bendición del Espíritu. Y él se da cuenta de esto, dice, no, las personas hemos sido transformadas y podemos llevar la bendición, ¿verdad? Es cierto. Entonces, bajo este tema, si quieres vamos a la última diapositiva, Sí. Este tema yo estoy buscando, ¿verdad?, este tema en las personas, pues buscar hacer grupos máximo de 40 personas, no más. Okay. No. O sea, a mí me encantaría compartir esto con mucha gente, pero mi primera aspiración es formar pues grupos, ¿verdad? Grupos a los cuales yo pueda atender, porque para entender verdaderamente estos temas hay necesidad de esta relación personal vía Zoom, ahora adaptándonos a esta nueva modalidad, a esta nueva forma, ¿verdad? Pero no dejar la relación personal por estos nobles medios, así como ahorita estamos con tus radioescuchas, pues yo pienso invitar a la gente a formar grupos de no más de 40, reunirnos vía Zoom, ¿verdad?, una vez a la semana para reflexionar y comprender el mensaje de la teología bíblica, cómo mejora nuestras vidas desde la bendición del Espíritu. Pues te lo hago con un costo para ese grupo de 500 pesos por sesión. Okay. Pero en realidad, pues, si te das cuenta, si dividimos pues si se diluye entre todos los participantes, pues es nada, ¿no? Es nada, realmente es algo así, porque lo que estoy haciendo pues quiero dedicarme ya tengo un primer grupo qué bien. que lo estoy pues, siguiendo, igual vía Zoom, ya tengo estas 40 personas, pertenecen a un colegio, es su director con sus directores de sección y con sus maestros de preescolar hasta bachillerato. Y ha sido muy, muy hermoso, porque ellos se van dando cuenta que están transformando con esta gota semanal sus vidas, y esto va a tener un efecto pues breve hacia la comunidad, porque lo que quiero es que sitúen su vocación de gente bendita en la comunidad en la que educan, ¿verdad? Entonces eso es lo que me interesa, ¿verdad? Yo les propongo, tengo ahorita libres lunes y martes a las 7 de la noche, ¿verdad? Okay. Porque y mi WhatsApp tengo este teléfono de contacto para tus radioescuchas. Ahí anoten los amigos, el número es 55 12 31 36 11. O un correo, puede ser un correo de profesor, prof.oscar28@gmail.com. Vamos a ver si en DAS podemos organizarnos, porque DAS también llega a muchas personas y muchas también tenemos esa fe en Jesucristo, y no solamente le depositamos nuestra fe, sino que también lo tratamos de llevar a la vida, independientemente del tema de nuevamente lo decimos, del tema institucional de la iglesia. Sí. Creo que aquí el tema de la comunicación y la vivencia es algo muy personal. Y vamos a ver si logramos hacer en DAS, yo estoy seguro que sí, que podamos hacer un grupo
para que abramos esto, porque de verdad esto es vida, amigos y amigas que nos escuchan. Esto es llevar el mensaje central de Jesucristo a la vida misma. Y olvidándote de muchas cosas que, como decimos, que a veces son polvo y paja, ¿verdad? Sí, así es. Y llevarlo directo al mensaje, porque así fue. Y así se formaron las primeras comunidades, ¿no? De Jesucristo. En efecto, o sea, ellos, por ejemplo, con esa conciencia de que Jesús los bendice, los convierte en personas bendición para esa nueva comunidad, pero en realidad ellos se dan cuenta que dice, caramba, esto ya lleva tiempo, o sea, no es totalmente algo que está apartado de nuestras creencias, sino tenemos toda una historia de que la bendición de Dios está llegando a toda la humanidad. Qué mejor encontrar el camino de las personas que descubrir con toda humildad a la presencia de Dios que tú estás llamado a convertirte en una bendición para aquel círculo que es tu familia, tu trabajo, donde te desenvuelves, es real, ¿eh? Esto no es nada más así como que un cuentito, no, las personas vienen haciendo esta teología milenaria, esta sabiduría de Dios milenaria, de convertirse en una bendición para toda la gente. Exacto. Ahora sí que, como bien decía ese pasaje, una lámpara no la pones debajo de la mesa, sino que la pones encima de la mesa para que ilumine. Y creo que la persona que aprende a generar este vínculo, irremediablemente se vuelve en luz para su entorno, ¿no? Y obviamente esa luz pues llega a sus inmediatos próximos, ¿no? Exacto. Primero llegará a su familia, y después llegará a su mejor quizás a su comunidad, y pues bueno, y así realmente es como se hace vida en comunidad, ¿no? Exactamente. Decía, una vez vi un video y que a lo mejor seguramente lo van a recordar, amigos, ese video de cuando Einstein era niño y que le decía, que Einstein le preguntaba a su profesor, Sí, ¿existe la luz? Pues claro que existe la luz, dice el profesor, no es cierto. Perdón, la oscuridad, ¿no? La oscuridad. Dice, la oscuridad es ausencia de luz, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamamos el mal o las cosas malas? Pues es lo que ocurre cuando las personas abandonamos nuestro vínculo con ese ser supremo, ¿no? Sí, es verdad, y eso nos ocurre mucho por diferentes vivencias. Lo que debemos de rescatar es volver a nuestro origen, y el origen que tenemos, pues es divino. El ser humano es un ser religioso y su origen, pues es divino. Exacto. Y todo lo que hagamos o que emprendamos en esa tesitura le va a redundar en abundantes bendiciones, ¿no? A veces nos preocupamos demasiado de lo material, amigos y amigas. Y sé que esta vida es demasiado pragmática. Solamente cree en aquello que puede ver y tocar. Bueno. Sí. Pero como bien dice, también bien está escrito en la Biblia. Si tú te preocupas, y eso es algo que me recuerda mucho a mi esposa cuando platicamos, cuando tú te ocupas de los asuntos que Dios pone en ti, también Dios se ocupa de tus asuntos. Exacto. Entonces, de verdad, amigos y amigas, no lo dejemos en saco roto, vamos a animarnos a tomar esta educación en la teología, porque de verdad es que nos genera otra dimensión y otra forma de ver la trascendencia humana. Entonces, pues bueno, mi querido Oscar, muchísimas gracias. ¿Y claro qué mensaje final les damos a la gente que a lo mejor me gustaría que les dieras un mensaje a la gente que pues igual y a veces en sus acercamientos con la iglesia no le ha ido bien y que de repente todos tenemos la necesidad de creer en algo, ¿no? Creo que todo ser humano, pero a veces cuando se ha acercado a la iglesia no le ha ido muy bien o ha tenido esas experiencias de repente malsanas o a lo mejor se ha topado con un mal ministro, ¿verdad? O con problemas a lo mejor ya mucho más graves que no vamos a tocar, pero ¿qué le diríamos a esa gente precisamente para que no pierda esa fe? Sí, mira, el protagonista de la teología bíblica, en la Biblia como la tenemos, es Jesucristo, es Jesús. Ese es el protagonista, es decir, donde debemos de hacer el acento. Si tú me hablas de la iglesia o de cualquier institución, ¿verdad? Que bajo
el seguimiento de Cristo sea una realidad. Hay denominaciones que iglesias o instituciones cristianas, hay miles en el mundo. Pero ¿cuál es el centro? Pues es Jesucristo. Es decir, cuando te hablo de la bendición del Espíritu, es ese Espíritu dado por Jesucristo. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu el que acompañan el centro. Entonces, cada vez que nos juntemos, Dios es unión. Dios es que las personas veamos proyectada nuestra vocación divina, ¿verdad? Y Dios nos daría esos dones. Yo no hago el énfasis, esto no es catecismo, con todo respeto, ¿verdad? Sí, claro, pero hay que decirlo, sí, yo no estoy buscando hacer un grupo de adeptos, hacer el énfasis. La teología bíblica te habla de una persona, ¿verdad? Es Dios, hecha espíritu. Exacto. Dios, entonces, es ahí donde debemos de buscar al protagonismo, de encontrar puntos de unión, porque Dios le habla a todas las personas. Dios no hace grupitos ni instituciones, es decir, ni Dios, de razas, si podemos decidir, bueno, ¿cuál es qué es lo que Dios quiere? Pues todos, pues todos unidos con Él. Entonces ahí encontramos en Jesucristo, te digo, el Padre, el Hijo, el Espíritu, en la bendición del Espíritu, encontramos esto, ¿verdad? Y encontramos caminos para crecer, porque finalmente la bendición, es una realidad. Y las personas benditas ahí están, ¿eh? Benditas madres de familia, benditas maestros, porque hay muchas personas que trabajan. Un doctor, imagínate un doctor que comprenda la bendición y se vuelva una bendición. No solamente vive bien de su profesión, sino en realidad atiende personas, brinda salud y hace que este mundo sea próspero por la salud. Es una bendición, un buen doctor. Enaltece su vida y la de todo su entorno. Exacto. Eso es muy cierto. Cualquier profesionista, cualquier persona, encontrando en el principal personaje, ahí puede, ¿verdad? Yo resalto esto, que es a lo que les orillo. La Biblia habla de este principal personaje y de este protagonista, que es el Espíritu. Que debe de protagonizar nuestras vidas. Exacto. Pues, Óscar, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad, qué buen programa. Espero que les haya agradado, amigos y amigas, y de verdad, contáctenos. Ahí están los datos. Bueno, ya repetimos el WhatsApp de Óscar, por último, 5512-313611, o vamos a organizar un grupo de DAS y primero Dios que lo podamos hacer. Amigos, pues muchas gracias. Eso es todo por el día de hoy. Ya el siguiente programa ya será en junio. Entonces, pues no te olvides de ir a votar. Cuídate mucho, saludos y bendiciones. Que tengan muy bonita semana. Gracias. DAS, Deporte, Ambiente y Salud. Hasta la próxima emisión. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.